La Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto entre naciones, fue un punto de quiebre para toda la historia humana. Millones de muertes, decisiones imposibles, avances tecnológicos acelerados y horrores que aún hoy cuesta comprender. Pero más allá de las batallas más conocidas y los nombres que aparecen en los libros de historia, existe un lado menos explorado, lleno de secretos, operaciones encubiertas, experimentos extremos, teorías inquietantes y episodios tan extraños que parecen ficción. Bienvenidos a el iceberg de la Segunda Guerra Mundial. Nivel 1. Estación Meteorológica Kurt. La Estación Meteorológica Kurt fue una instalación secreta alemana colocada en 1943 en la remota península de Labrador, Canadá, durante la Segunda Guerra Mundial. Su propósito era transmitir datos meteorológicos esenciales para la planificación militar nazi en el Atlántico Norte. Un submarino alemán dejó el equipo automático y a su tripulación temporalmente para instalarlo rápidamente antes de retirarse. La estación operó solo unas semanas y luego quedó abandonada, confundida durante décadas con basura común debido a que sus piezas estaban marcadas con marcas falsas. Fue redescubierta oficialmente en 1977 por investigadores canadienses. Su hallazgo reveló el alcance de las operaciones alemanas en territorio norteamericano y se considera un caso singular de espionaje técnico que aún intriga a muchos historiadores hoy. Operación PX. La Operación PX fue un plan secreto japonés desarrollado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, diseñado para utilizar armas biológicas contra ciudades de la costa oeste de Estados Unidos. La idea consistía en lanzar bombas que contenían patógenos como peste, cólera o disentería mediante submarinos equipados con aviones ligeros. Aunque el proyecto avanzó en fase de planificación, altos mandos japoneses lo cancelaron debido al temor a represalias devastadoras y a la inestabilidad del conflicto en sus últimos meses. La operación nunca se ejecutó, pero revela hasta dónde llegó el desarrollo de guerra biológica en Japón. Con el tiempo, los documentos desclasificados mostraron su existencia, convirtiéndola en uno de los planes más inquietantes del periodo. Su historia aún genera debate. Jean-Marie Laurent. Jean-Marie Laurent fue un hombre francés que afirmó ser el hijo ilegítimo de Adolf Hitler, una idea que generó enorme controversia histórica. Según su relato, su madre, Charlotte Lajoie, tuvo un romance con un joven soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial, y años después le reveló que ese hombre era Hitler. Laurent sostuvo la versión hasta su muerte, apoyándose en rasgos físicos, testimonios familiares y ciertos documentos que parecían conectar ambos relatos. Investigaciones posteriores hallaron indicios sugerentes, como pagos económicos a su madre y comportamientos extraños de oficiales nazis hacia él, aunque nunca se encontró una prueba genética concluyente. El caso sigue siendo un misterio abierto, alimentado por especulaciones, dudas legítimas y la falta de evidencia definitiva. La muerte de Heli Raubel. Heli Raubel, sobrina de Adolf Hitler, murió en 1931 en circunstancias que aún generan debate. Tenía 23 años y vivía bajo la estricta supervisión de Hitler en un apartamento de Múnich, donde fue encontrada con un disparo en el pecho proveniente de la pistola del propio Hitler. Aunque la policía declaró oficialmente que se trató de un suicidio, muchos contemporáneos sospecharon de un encubrimiento debido a la influencia política de Hitler. Las tensiones entre ambos, los celos, el control obsesivo y los deseos frustrados de Heli por estudiar canto alimentaron teorías alternativas. Algunos plantearon asesinato, otros un suicidio impulsivo tras una fuerte discusión. La falta de una investigación independiente dejó el caso rodeado de misterio permanente. ¿Qué escondieron los nazis en la montaña Sleza? La montaña Sleza, en Polonia, se convirtió en un punto de interés para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial debido a su simbolismo pagano y su ubicación estratégica. Diversos testimonios indican que unidades de la SS realizaron excavaciones y sellaron túneles, lo que generó rumores sobre objetos ocultos. Algunos creen que escondieron artefactos religiosos, archivos robados o tesoros saqueados de museos polacos.
Otros sugieren que se trataba de investigaciones esotéricas vinculadas a la Ahnenerbe, interesada en lugares considerados sagrados por antiguas culturas eslavas. Aunque se han explorado varias cavidades desde la posguerra, no se ha encontrado evidencia concluyente. La combinación de actividad nazi, túneles bloqueados y secretos locales mantuvo viva la idea de un tesoro oculto. Nivel 2. Búsquedas nazi de Pie Grande Yeti. Durante los años 30 y 40, algunos sectores de la SS y la organización esotérica Ahnenerbe mostraron interés en criaturas legendarias como el Yeti o seres similares a Pie Grande. Creían que estos seres podían ser eslabones perdidos que apoyarían teorías raciales pseudocientíficas promovidas por el régimen. Expediciones alemanas viajaron al Tíbet y regiones del Himalaya buscando cráneos, huellas o restos que demostraran la existencia de estos humanoides. Aunque obtuvieron artefactos culturales y muestras animales, no hallaron evidencia real. Gran parte del mito provino de informes exagerados, propaganda y relatos posteriores que mezclaron hechos con rumores. Con el tiempo, estas supuestas búsquedas se convirtieron en parte del folclore oscuro asociado a la obsesión nazi por la superioridad y el ocultismo. Operación Cone of Power. Operación Cone of Power es el nombre que recibió un supuesto ritual mágico realizado por brujas británicas en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Según la tradición neopagana, un grupo de practicantes liderados por Gerald Gardner formó un cono de energía en un aquelarre organizado para proteger al Reino Unido de la inminente invasión nazi. El ritual habría buscado enviar un mensaje mental colectivo a Hitler, generando miedo o confusión que lo llevara a evitar la Operación León Marino. No existen pruebas históricas firmes, pero el relato se volvió un mito fundacional dentro de la Wicca y del folclore mágico británico. Para muchos creyentes, simboliza la unión espiritual contra la guerra y la defensa mística de Inglaterra. Hitler era el segundo anticristo. La idea de que Hitler fue el segundo anticristo proviene principalmente de las interpretaciones populares de las profecías de Nostradamus, no de textos religiosos oficiales. Según estas lecturas, Nostradamus habría predicho la llegada de tres grandes figuras destructivas, y muchos identificaron a Hitler como el segundo debido a su ascenso totalitario, las atrocidades del Holocausto y la devastación global causada por la Segunda Guerra Mundial. Su figura encajó fácilmente en la imagen simbólica del mal absoluto, lo que reforzó la asociación. Aunque estas afirmaciones carecen de respaldo histórico o profético verificable, se difundieron ampliamente en libros, documentales y teorías esotéricas. Con el tiempo, la idea se convirtió en parte del folclore moderno sobre predicciones apocalípticas. El Santo Grial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Santo Grial se convirtió en un símbolo de interés esotérico para ciertos sectores del Tercer Reich, especialmente entre figuras vinculadas a las SS y al misticismo alemán. Inspirados por leyendas medievales y teorías ocultistas, como las de Otto Rahn, los nazis creían que el Grial podía otorgar poder espiritual, legitimidad o incluso fuerza mística a quien lo poseyera. Algunos altos mandos enviaron expediciones a castillos y ruinas en Europa, buscando reliquias que reforzaran su narrativa de herencia aria y conexión con antiguos secretos. Aunque no hay evidencia de que el Grial fuera encontrado, la obsesión nazi con objetos sagrados y esotéricos alimentó mitos posteriores sobre armas secretas y artefactos místicos que habrían buscado durante la guerra. Este interés refleja la mezcla de ideología, ocultismo y propaganda que caracterizó a la Alemania nazi. OVNIs nazis. Los ovnis nazis son parte de una mezcla de hechos históricos, tecnología experimental y mitología moderna surgida después de la Segunda Guerra Mundial. La idea sostiene que Alemania habría desarrollado aeronaves circulares o platillos voladores como parte de proyectos secretos avanzados. Algunos documentos reales hablan de prototipos de aeronaves VTOL o diseños poco convencionales, pero ninguno demuestra la existencia de naves discoidales funcionales. Tras la guerra, rumores sobre Wunderwaffen, la fuga de científicos y la tecnología capturada por los aliados alimentaron teorías conspirativas.
También influyó la relación de la Alemania nazi con la ciencia ficción, el ocultismo y la propaganda. Aunque fascinante, no existe evidencia sólida de ovnis nazis operativos, la mayoría de estas historias pertenece al terreno del mito. Nivel 3. El submarino I-52. En 1944, el submarino japonés I-52 fue enviado en una misión secreta hacia Alemania transportando oro, tungsteno y materiales estratégicos para intercambiar con los nazis. Iba equipado con tecnología experimental y llevaba incluso criptógrafos y científicos. Estados Unidos logró localizarlo y hundirlo en el Atlántico, pero lo extraño vino después. Durante décadas se creyó que el submarino había desaparecido por completo. En los años 90, exploradores encontraron sus restos a más de 5.000 metros de profundidad, pero faltaba una parte crucial, la sección donde se suponía que estaba el cargamento de oro. Tampoco aparecieron varios cuerpos ni los documentos cifrados. Hasta hoy, nadie sabe si el tesoro fue rescatado, trasladado o nunca existió realmente. Wojtek. Wojtek fue un oso pardo sirio que se convirtió en una figura legendaria durante la Segunda Guerra Mundial al servir junto al ejército polaco que luchaba bajo mando británico. Encontrado como cachorro en Irán en 1942, los soldados lo adoptaron y lo registraron oficialmente como soldado raso para poder transportarlo como parte de la unidad. Wojtek aprendió a comportarse como uno más del grupo, bebía cerveza, comía cigarrillos y jugaba con los soldados. Su fama llegó durante la batalla de Monte Cassino, donde ayudó a cargar cajas de munición de artillería, imitando a los humanos sin mostrar miedo al combate. Tras la guerra vivió en el zoológico de Edimburgo, convirtiéndose en un símbolo de camaradería y resistencia. Torpedo humano. El torpedo humano fue un tipo de arma utilizada principalmente por Italia, Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Consistía en un vehículo submarino tripulado por dos buzos que se desplazaban sentados sobre él, guiándolo manualmente hacia el objetivo. Estos aparatos, también llamados maiali por los italianos, eran lentos pero extremadamente sigilosos, ideales para infiltrarse en puertos enemigos. La misión típica consistía en navegar bajo el agua, colocar una carga explosiva debajo de un barco enemigo y luego intentar escapar antes de que detonara. Estas operaciones eran muy peligrosas, los operadores debían soportar frío extremo, poca visibilidad y riesgo de ser detectados o quedarse sin oxígeno. Aún así, lograron hundir o dañar varios buques aliados en el Mediterráneo y el Pacífico. Kugelpanzer. El Kugelpanzer fue un curioso vehículo blindado alemán de la Segunda Guerra Mundial, cuyo propósito exacto aún se desconoce. Se trata de una pequeña máquina esférica, con un solo asiento y dos grandes ruedas laterales integradas en el propio casco redondeado. El único ejemplar conocido fue capturado por el Ejército Rojo en Manchuria y hoy se conserva en el Museo de Tanques de Kubinka, en Rusia. Su diseño sugiere que no estaba pensado para combate directo, ya que su blindaje era extremadamente delgado y no tenía armamento visible. Las teorías proponen que pudo servir como vehículo de reconocimiento, enlace o incluso para misiones suicidas, aunque nada ha sido confirmado. Su función real permanece como un enigma histórico. Cañón solar. El cañón solar nazi fue una idea teórica propuesta en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial dentro de los proyectos de Wunderwaffen, armas milagro. Se trataba de un concepto extremadamente ambicioso: colocar una estación espacial equipada con un espejo gigante de aproximadamente 9 kilómetros de diámetro, capaz de concentrar la luz del Sol en un punto específico de la Tierra. El rayo resultante podría generar calor extremo y, en teoría, incinerar ciudades o destruir flotas enemigas. El proyecto nunca pasó de ser un boceto científico publicado por ingenieros alemanes. Requería tecnología espacial que no existía en los años 40, enormes recursos y conocimiento astronómico avanzado. Aunque a veces se menciona como un arma secreta nazi, en realidad fue solo una idea futurista imposible de construir en esa época.
Nivel 4. Operación Pastorius. La Operación Pastorius fue un plan alemán de sabotaje ejecutado en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era atacar infraestructuras estratégicas en Estados Unidos, como fábricas, ferrocarriles y plantas eléctricas. 8 agentes nazis fueron entrenados en Alemania e infiltrados por submarinos en las costas de Florida y Long Island. Sin embargo, la misión fracasó casi de inmediato. Uno de los saboteadores, George Dash, decidió traicionar el plan y se entregó al FBI, revelando toda la operación. Esto permitió capturar rápidamente al resto del grupo antes de que ejecutaran un solo acto de sabotaje. 6 agentes fueron ejecutados, mientras que Dash y otro colaborador recibieron penas menores. El fracaso fortaleció la seguridad interna estadounidense. NACAM. NACAM fue una organización paramilitar judía fundada en 1945 por supervivientes del Holocausto, liderados por Ava Kovner. Su nombre significa venganza en hebreo y surgió del sentimiento de que los crímenes nazis no habían sido castigados adecuadamente. El grupo planeó 2 operaciones principales. El plan A consistía en envenenar el suministro de agua de ciudades alemanas para matar a millones de ciudadanos. Al fracasar este plan, desarrollaron el plan B. En abril de 1946 distribuyeron pan con arsénico entre prisioneros de guerra alemanes internados en un campo cerca de Nuremberg, causando cientos de enfermos, aunque no se confirmó ninguna muerte. Con el tiempo, la mayoría de sus miembros abandonó la idea de una venganza masiva y se dispersaron. Algunas investigaciones legales sobre sus actos se cerraron por circunstancias especiales. Encubrimiento de la masacre en la Isla Banca. La masacre de la Isla Banca ocurrió en febrero de 1942, cuando tropas japonesas ejecutaron a prisioneros aliados y a un grupo de enfermeras australianas tras el hundimiento del barco donde viajaban. Solo una sobreviviente, Devian Bullwinkle, logró ocultarse y luego fue capturada, pero mantuvo en secreto el relato real para evitar represalias. Durante años, el ejército japonés negó el crimen y ocultó documentos relacionados con la masacre. Tras la guerra, los juicios de crímenes japoneses apenas mencionaron el caso y varios responsables nunca fueron identificados. El testimonio completo de Bullwinkle solo se reveló después, permitiendo reconstruir los hechos y exponer cómo las autoridades ocupantes intentaron borrar la evidencia de una de las atrocidades más impactantes del Pacífico. Exenkartotek. La Exenkartotek fue una investigación del régimen nazi ordenado por Heinrich Himmler. Su propósito era recopilar historiales de juicios por brujería desde la Edad Media, con la idea de demostrar que la persecución había sido un crimen de la Iglesia contra el heredero germánico. Investigadores de las SS revisaron más de 260 bibliotecas y archivos, creando alrededor de 33.000 fichas, documentando acusados, procesos, condenas, de Alemania y otros lugares incluso fuera de Europa. Aunque presentaron la cartoteca como una obra científica, su fin real era ideológico, reivindicar un pasado pagano germánico, criticar a la Iglesia Católica y justificar una visión nazi de identidad racial y cultural. Finalmente, la Exenkartotek no produjo publicaciones académicas importantes antes del fin de la guerra. El proyecto se suspendió en 1944. Colonia japonesa en México. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia japonesa en México enfrentó una fuerte presión política y social debido a la alianza de Japón con las potencias del eje. Aunque antes de 1941 la comunidad era pequeña, trabajadora y bien integrada, el ataque a Pearl Harbor transformó su situación. Por exigencia de Estados Unidos, México impuso restricciones severas, vigilancia policial, listas de supervisión, congelación de bienes y reubicación forzada de muchas familias, especialmente desde Baja California y otras zonas costeras hacia ciudades como Guadalajara y Ciudad de México. No se establecieron campos de internamiento oficiales, pero las limitaciones fueron duras y afectaron su estabilidad económica.
A pesar de ello, la comunidad resistió, sobrevivió al clima de sospecha y recuperó gradualmente su vida tras el fin de la guerra. Nivel 5. Prueba nuclear nazi en la isla Rügen. La supuesta prueba nuclear nazi en la isla Rügen es un tema controvertido que aparece en testimonios aislados y teorías históricas sin verificación sólida. Según estos relatos, hacia finales de 1944 o inicios de 1945, científicos alemanes habrían detonado un dispositivo experimental en esta isla del mar Báltico, provocando una explosión inusual y la muerte de prisioneros usados como observadores. Algunos autores afirman que el proyecto buscaba demostrar un prototipo de arma nuclear alternativa al modelo estadounidense, basado más en radiación concentrada que en fisión completa. Sin embargo, no existen documentos oficiales, restos físicos ni pruebas científicas que lo confirmen. La mayoría de historiadores considera el episodio como rumor o propaganda tardía, aunque sigue alimentando teorías sobre avances secretos nazis. Enterramientos masivos en Malbork. Las fosas comunes de Malbork fueron descubiertos entre 2008 y 2009 en la ciudad polaca de Malbork, revelando más de 2.000 esqueletos enterrados sin ataúdes. Durante décadas existió confusión sobre su origen, pero los estudios posteriores determinaron que se trataba en su mayoría de civiles alemanes que murieron entre 1945 y 1947, en los meses posteriores al avance soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos cuerpos mostraban señales de desnutrición, enfermedades y muertes asociadas al caos del cambio de control territorial. No había indicios de ejecuciones masivas, sino de un colapso social extremo. Las fosas reflejan la difícil transición de Prusia Oriental a administración polaca y siguen siendo un recordatorio del sufrimiento civil durante la posguerra europea. Tregua navideña de la Batalla de las Ardenas. Durante la Batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, ocurrió un episodio poco conocido llamado la Tregua Navideña de las Ardenas. En medio del combate intenso y las condiciones brutales del invierno, pequeños grupos de soldados alemanes y estadounidenses suspendieron temporalmente el fuego para atender heridos, enterrar muertos y compartir momentos de calma. El caso más recordado es el de una familia alemana que, la noche de Navidad, permitió que soldados de ambos bandos entraran en su cabaña, donde compartieron comida y acordaron regresar a sus posiciones sin atacar. Aunque no fue un alto el fuego oficial ni generalizado, mostró gestos de humanidad en una de las ofensivas más sangrientas del frente occidental. Action T4. Action T4 fue un programa secreto de eutanasia forzada implementado por la Alemania nazi entre 1939 y 1941, considerado una de las fases iniciales del genocidio. Su objetivo era eliminar a personas con discapacidades físicas, mentales o enfermedades consideradas incurables, bajo la ideología de vida indigna de ser vivida. Médicos, burócratas y personal especializado evaluaban expedientes para decidir quién sería asesinado, sin consentimiento de las familias. Las víctimas eran trasladadas a centros especiales donde se les aplicaba gas, sobredosis de medicamentos o se les dejaba morir por negligencia. Aunque el programa fue oficialmente suspendido por presión pública, continuó de forma encubierta hasta el final de la guerra. Action T4 estableció métodos, personal y prácticas que luego serían utilizados en los campos de exterminio. Incidente del crucigrama de la Operación Overlord. El incidente de los crucigramas de The Daily Telegraph ocurrió en 1944, cuando varias palabras clave relacionadas con el inminente desembarco de Normandía aparecieron como soluciones en los crucigramas del periódico británico. Términos como Overlord, Utah, Omaha, Neptune y Mulberry alertaron a las autoridades, que sospecharon un posible caso de espionaje en plena Segunda Guerra Mundial. El MI5 interrogó a Leonard Doe, responsable de los crucigramas, para determinar si había filtración de información militar. Tras la investigación, se concluyó que no existía espionaje. Muchos estudiantes que colaboraban habían escuchado esas palabras cerca de bases militares y las usaron sin comprender su importancia real.
El episodio quedó como una coincidencia sorprendente y muy comentada. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.